¿Por qué? No, ¿por qué preguntar? Así son las entrevistas cara a cara. Hoy nos visita... Recién pasadita las 9 de la mañana en una jornada calurosa en la ciudad de Río Cuarto. Ya tenemos en el cara a cara la presencia de Ricardo Tosto y Julio Chávez, miembros del triunvirato de la CGT regional Río Cuarto, que está cumpliendo nada más y nada menos que un añito de gestión. Julio, Ricardo, bienvenidos, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a hacer un balance general de lo que es este año de gestión, un año que nos ha tocado como trabajadores atravesar todas las medidas del gobierno nacional que van cada vez más en contra de los trabajadores. ¿Quién quiere arrancar para hacer un balance de año en el comienzo de año, este 2025? No, yo creo que en esto, primero es agradecerles el espacio que nos dan a ustedes y cada medio de prensa, cada compañero, creo que es para valorar, porque creo que el movimiento obrero y la sociedad hoy se merecen tener espacios donde poder expresarnos, ¿no? Y lamentablemente no podemos hacer referencia a un 2024 que haya sido reluciente, todo lo contrario. Quienes tenemos a lo mejor algunos años, no recordar semejantes cosas o atropellos que ha habido en contra de los derechos, de la dignidad de los trabajadores, de los jubilados. Y bueno, por suerte nosotros seguimos adelante con la CGT, con el triunvirato, que somos 4 en definitiva, porque también el compañero Sergio Bravo tiene una participación muy activa, y bueno, Ariel, por supuesto, desde su lugar también está aportando, y bueno, estamos tratando de sobrellevar un año difícil, y creemos que el año que se avecina, o este año que comienza ahora, y no va a ser para mejor. Ojalá nos equivoquemos y lleguemos a diciembre del 2025 a decir, bueno, en enero cuando nos juntamos nos equivocamos en el diagnóstico o lo que pensábamos. Así que bueno, esto es importantísimo. Creo que en el transcurso del año se han hecho cosas importantes a nivel movimiento obrero, CGT, de haber hecho estos plenarios, ¿no es cierto?, con las distintas regionales de la provincia de Córdoba. Y bueno, y también dejar plantado nuestra posición y nuestras aspiraciones, que por ahí a lo mejor hay quienes a lo mejor no nos miran bien en el sentido de que como movimiento obrero, pero también queremos ocupar espacios dentro del ámbito político, porque consideramos que hay compañeros que tienen las condiciones de poder estar a la altura de la circunstancia, y hoy mucho más creo que el movimiento obrero está necesitando tener una participación activa dentro de lo que es el ámbito político, ya sea provincial, nacional, municipal, lo tenemos, y bueno, por ahí si hay algún otro lugar que podamos ocupar cada uno de nosotros, pero bienvenido sea. Un año donde también se afrontaron duras críticas desde distintos sectores hacia CGT, más que todo a nivel nacional, pero ¿cómo lo conllevan acá a nivel regional? Mira, yo creo que, como decía Julio, es un año difícil, un año que para nosotros, para el movimiento obrero, arrancó en diciembre, antes que asumiera, y apenas asumió este presidente. Yo no me olvido de ese mes de diciembre de 2023, porque creo que fue el que marcó el inicio de lo que se iba a venir, de un año en el cual nos fue muy mal a los trabajadores, y yo creo que para esta nueva etapa, para este nuevo año, vamos a redoblar esta apuesta nosotros. Nosotros como movimiento obrero tenemos que aspirar a sobrevivir en medio de esta crisis, de esta situación política, porque hay una crisis social, una crisis económica, pero hay una crisis política también que estamos palpando y viviendo, que lo vive cada gobernador, cada intendente en su región, porque amoldarse a esta nueva forma de querer hacer política que plantea el presidente, en la cual lo que hace es empezar a soltarle la mano, como quien dice. Y bueno, nosotros del movimiento obrero también somos testigos de esta situación. Por eso como movimiento obrero nos tenemos que empezar a plantear
cuáles van a ser nuestras metas, nuestros objetivos para llegar a nuestros representados en medio de esta cuestión política. ¿Es la CGT quien tiene el rol de convocar o quién tiene el rol de convocar a los trabajadores? Un poquito para agregar lo que dice acá el compañero Ricardo, el tema de la crítica, creo que todos estamos expuestos a la crítica en cada una de las funciones que nos toca o que circunstancialmente nos han puesto los compañeros. Pero hay algo que se hace la crítica, pero la gente que hace esa misma crítica es la gente que votó esta política, este gobierno. Entonces por ahí se nos hace difícil, creo que a todos, a nosotros en conjunto, como triunvirato, como CGT, y creo que en forma particular en cada uno de los gremios, también se nos hace difícil cuando hay que salir a manifestar, cuando hoy nos encontramos que hay compañeros que han votado este tipo de política y a lo mejor hay quienes hoy están renegando o se han dado cuenta y hay otros que todavía nos están respondiendo, hay que darle tiempo. Entonces, eso creo que por ahí también es válido, no solamente la crítica, creo que siempre es buena en el sentido constructivo, pero en el tema de CGT, cuando se hace la crítica, creo que hay que hacer un análisis para atrás, porque todos tomamos una posición. No sé si quizás quepa de decir que era el mejor candidato o el otro candidato que había, pero quizás hubiese sido mucho menos traumático que lo que hoy estamos viviendo. Entonces, hoy hacer una concentración, hacer una movilización, lo hemos vivido. Nos cuesta mucho a nosotros por ahí. Nosotros, ¿qué más que hacer una movilización? Lo pudimos lograr para los estudiantes, en alguna forma lo pudimos lograr con los jubilados, entre todos los compañeros, pero no ha habido el acompañamiento concreto y masivo como para poder salir a manifestar. Y creo que este es el motivo de quienes se quedaron con que lo votaron a este tipo de política y quienes hoy a lo mejor lo están padeciendo, porque todos lo estamos padeciendo, pero ¿qué es lo que sucede? Que todavía tienen la esperanza de que hay que darle tiempo, y creo que darle tiempo a una política como la que se viene desarrollando y ponemos en riesgo mucho más de lo que venimos perdiendo en un año, ¿no? Con esto que recién mencionabas, por ejemplo, está con la movilización que se hizo el 24 de enero del 2024, no sé, también el 9 de mayo, creo que se hizo otra, y fue decayendo la actuación a nivel nacional de la CGT. ¿No actúa por miedo o no actúa por consenso? No, para mí no actúa por una cuestión de una cuestión estratégica. Nosotros también como a ver, el dirigente político, mira, si vienen las elecciones ahora, diputado, el termómetro social a los dirigentes políticos le dice que Milei arrasa las elecciones, porque tiene la aceptación de la gente. Bueno, nosotros lo mismo, o sea, no es que viene decayendo, el movimiento obrero evalúa, como decía Julio, cuando no hay un acompañamiento pleno, social, de la situación, es ponernos nosotros contra el paredón, porque, che, hacemos las medidas de fuerza, uno habla desde el interior, ¿no? Quiere poner en marcha como punta de lanza, iniciar las acciones, como decía Julio, nosotros juntamos las 5 regionales de la provincia de Córdoba, cosa que no se hizo en todo el país, para empezar a evaluar esta situación. Pero bueno, a nivel nacional yo creo que la CGT lo que evalúa es eso, el termómetro social le marca que no hay un estallido, que no hay un reclamo contundente o que no va a haber un acompañamiento firme ante estas decisiones. Sí lo hubo con la marcha de la educación, creo que a nivel país la marcha de la educación fue una de las más grandes históricamente, pero ahí quedó, y culminado eso, arrasaron con un montón de beneficios y derechos para los docentes, para el personal no docente de las universidades, con los presupuestos, y quedó todo ahí. Si sucede algo muy raro que Argentina, nada más y nada menos que la educación, por ejemplo, tuvo un gran acompañamiento social, digo, porque por ahí a la interna también hay autocrítica de los universitarios, de decir, bueno, las marchas acá en Río Cuarto, al menos por ahí, no era tan digamos, no hay tantos estudiantes, sí, como en Córdoba o en Buenos Aires, pero por ejemplo no así para jubilados, no así cuando por ejemplo hay un paro o una marcha de la CGT, no hay el mismo acompañamiento que hay cuando hay universidades. Bueno, los jubilados también que vienen dándole palos literales y palos también económicos desde hace un buen rato, y tampoco la sociedad como que llega a acompañar con eso. ¿Qué sucede con el termómetro del trabajador hoy en día? ¿Le gusta que le recorten beneficios, que le pongan más horas de trabajo? No, yo creo que un poquito relacionado con lo que decíamos anterior, decía Ricardo, no nos olvidemos que el 70%
votó a este tipo de política, lo votó Milei. Entonces nosotros dentro de nuestras organizaciones tenemos un porcentaje que es proporcional también. Acá el tema está en ver y trabajar qué es un poco lo que estamos haciendo, y creo que internamente lo estamos llevando adelante cada una de las organizaciones o en forma particular. Es generar la concientización, generar el derecho de pertenencia que debe tener. Esto lamentablemente es una realidad y no la podemos ocultar. El desinterés que hay de la gente o de la gente joven en la defensa de las distintas organizaciones. La organización sindical, ¿por qué se sostiene viva? Porque le ponemos, a lo mejor nosotros, porque hoy nos toca ser dirigentes, pero lo importante es ver qué le transmitimos a la juventud, a los compañeros de base, que son los que se tienen que interesar y son el futuro de las distintas organizaciones. Entonces, en la CGT, quizás hay que hacer algunas mea culpa o algunas cosas para ver el análisis hacia adentro. Pero también hay otra cosa que tampoco escapa a lo que es la realidad. Es el tema de la poca participación o el diálogo nulo que tenemos por parte del gobierno, porque acá ha habido algunas circunstancias donde hubo una reunión de la cúpula de la CGT y han terminado y han tenido expresiones, creo que como dirigentes gremiales se merece el respeto. Que habrá algunos casos en particular, y bueno, por ahí a lo mejor no lo neguemos, pero tiene que haber el respeto. ¿Por qué? Porque esa CGT representa al movimiento obrero y representa la columna vertebral de lo que es el funcionamiento interno o el mercado interno de nuestro país. Nosotros, los trabajadores, cuando tienen un poder adquisitivo, no digamos reluciente, pero importante, creo que el mercado interno funciona y tenemos la posibilidad de crecer todos. Esto es algo que se ha dejado de lado o no se tiene en cuenta. Y bueno, nosotros desde el interior, como decía Ricardo, del interior, y bueno, vamos tratando de sobrellevar todo esto, y bueno, y más que nada buscando la manera de que la gente esté cerca de las organizaciones sindicales, cerca de los dirigentes, porque también con aciertos y con errores nosotros necesitamos el respaldo de todos los compañeros para poder seguir avanzando. Todos los días nos están atacando, y hay algo que siempre se dijo: nunca al movimiento obrero nadie le regaló nada. Todo fue siempre a través de la lucha, de la pelea, en el buen sentido, y bueno, de la negociación que se puede llevar adelante. Recién, Julio, justamente mencionabas la necesidad de participación política que tiene la CGT, y Ricardo también, esto del plenario que hubo con las sindicales de Córdoba. Se está pensando justamente en eso de la elección que se viene, 2025, que la CGT tenga algún candidato propio para justamente esta elección que se viene. Nosotros lo hemos debatido eso, creo que tenemos coincidencia, afortunadamente. Todos los que estamos en la CGT, hay algo que es importantísimo para lo que es Río Cuarto o la regional Río Cuarto. El hecho que tenemos, alrededor de 30 sindicatos que integramos la CGT, y tenemos, creo que hay un muy buen acuerdo, un muy buen funcionamiento, un consenso en todo caso, y en esto también hemos definido. Nosotros desde el año pasado que veníamos manifestando de que nosotros como trabajadores tenemos que ocupar espacios. Acá históricamente el movimiento obrero, y a lo mejor si lo tenemos que relacionar en una época política, dentro de lo que fue el peronismo, hubo participación dentro de lo que eran las bancas de parte del movimiento obrero. Entonces, hoy, ¿por qué no intentarlo al menos? Y bueno, y mucho más considerando que hay compañeros que tienen la capacidad suficiente como para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que como dice Julio, no vamos a estar, queremos poner nuestros hombres, nuestras mujeres para ocupar lugares importantes, si se puede, y si no se puede, estar parte dentro del esquema de la proyección política de quienes vengan a querer ocupar esos espacios. Si estamos dentro, mejor, pero si no estamos, porque no son muchos los lugares que hay, no en las bancas que se van a disputar, pero sí estar en la conciencia de realmente de ser parte de esa decisión. Porque al intendente lo vamos a acompañar en esta batalla política, no nos cabe ninguna duda, porque hoy digo, el referente político de la ciudad de Río Cuarto, del movimiento obrero, es Guillermo del Río, entonces nosotros lo vamos a acompañar donde él nos invite a trabajar, siempre y cuando sea
sabiendo que la responsabilidad nuestra es para con los trabajadores, pero que este acompañamiento venga con políticas claras de respuestas a nuestra gente, como son el tema de los terrenos, las viviendas, posibilidades laborales, encontrar dentro de lo que es el mercado laboral, en el que tiene injerencia el Estado municipal y el Estado provincial, una mejora para los trabajadores. Creo que ese es el objetivo del movimiento obrero, es si nos vamos a meter, si vamos a poner nuestra gente o vamos a acompañar, es siempre que podamos garantizar a nuestro espacio, a nuestros trabajadores, mejoras sociales tangibles y que no sea por ahí, se ha planteado muchas veces y lo hemos discutido mucho en CGT, que acompañamos y después nos encontramos con algunas medidas de algunos diputados o algunos senadores que van en contra del movimiento obrero. Y eso duele, eso lastima, porque uno cuando acompaña lo hace con lealtad. Creo que es lo que estamos tratando de trabajar en el movimiento obrero, es trabajar a la par de la política, a la par del dirigente político, pero recuperar ese respeto de decir, che, hay un límite, siempre hay un límite. Y el movimiento obrero está y va a estar, pero exigimos eso, ¿no? El acompañamiento que también sea recíproco, que vuelva. ¿Están viendo, Ricardo, justamente que el intendente del municipio le está justamente gratificando ese acompañamiento en este corto tiempo, o es, como decía, un corto tiempo para pedir justamente esas evoluciones? No, yo creo que son, a ver, lo venimos hablando con el intendente desde que asumió, ¿no? En cada reunión que hemos tenido con él, el triunvirato, es hablar de cómo proyectamos este vínculo, esta relación, que traiga como resultado la mejora de nuestros representados. Es por eso que se está trabajando en un plan ambicioso, lo que tiene que ver con las tierras, con las viviendas, era una promesa de campaña del intendente, y bueno, nosotros lo hemos asumido también como una responsabilidad, porque tenemos que trabajar para acompañar esta política. Pero no, el acompañamiento va a estar porque, como decía Julio, hoy a través de la figura de Ariel Peralta, otro de los triunviros, somos parte de la gestión municipal, más allá de que cada uno cumple su rol social, ¿no? Nosotros como dirigentes sindicales, él como dirigente político y máxima autoridad municipal, pero hemos decidido estar dentro de la estructura municipal y de ser parte del mismo equipo, y vamos a seguir trabajando para fortalecer este equipo. Pero bueno, digo, el acompañamiento nuestro tiene que venir con esos resultados que beneficien a nuestra gente. ¿Descansan en los órganos, confían en los órganos legislativos? Por ejemplo, con el municipal, digo, hay mucho más vínculo. En Río Cuarto es una ciudad, entre todo, donde se puede dialogar todavía. Pero a nivel provincial y nacional, ¿descansan en el vínculo? Porque en el Congreso los diputados han dicho una cosa, o el senador, y después han dado un revés para el pueblo terrible, digamos, con las leyes. ¿Descansan en esas figuras o qué sucede? Lo que es un poco relacionado a lo que decía Ricardo recién. El hecho de que por ahí ocupen una banca algunos compañeros y que después a lo mejor tratan de apoyar una política que va en contra de los derechos de los trabajadores de la propia sociedad. Nosotros acá en la provincia de Córdoba hemos tenido también casos donde a lo mejor legisladores o diputados han sido electos, han pedido el acompañamiento del movimiento obrero y después a lo mejor se vota una ley en la que se reforman los derechos de los jubilados, o hay otras tantas cosas. Entonces, hoy creo que por eso es lo más confiable en todo caso, o lo mejor que nos puede ocurrir, es el hecho de poder presentar a algún candidato propio. Por supuesto que no va a ser una pelea fácil, no va a ser algo sencillo. ¿Por qué? Porque lo más importante es el hecho de que podamos consensuar algo en base al objetivo y no de la ambición personal que podemos llegar a tener cada uno de nosotros. Acá lo fundamental es marcar un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Y el objetivo hoy que el movimiento obrero, los trabajadores, podamos tener un candidato propio. Quizás por ahí parezca una cosa muy alejada, pero no puede escapar de poderlo intentar al menos, y mucho más teniendo en cuenta esto que planteaba recién, de lo que decía Ricardo, lo que ha sucedido, ¿no es cierto?, en algunos casos, donde hay compañeros inclusive que se valieron de un partido y después practicaron una política totalmente más cerca del neoliberalismo que de lo que es el propio partido que los llevó a esos lugares. Entonces, creo que estas cosas
Y bueno, por ahí hay que buscar la manera de ver de cómo podemos consensuar. Yo creo que lo fundamental es a través de la unidad y siendo respetuoso de lo orgánico. Y que es una de las cosas que por suerte lo podemos practicar nosotros como CGT y es lo que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando. Sabemos que hay algunos casos en algunas organizaciones sindicales en particular, las tenemos todos. Nosotros en el caso nuestro tenemos EPEC, tenemos cooperativas, tenemos Central Maranzana, tenemos privados, cooperativas, EPEC es una empresa provincial, pero bueno, estamos buscando la manera de cómo poder sobrellevar. Nosotros en el caso particular, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, hoy después de muchos años, no decimos que hemos recuperado todo lo que perdimos a partir del año 2018, pero creo que al menos nos están dando la posibilidad de poder dialogar y poder estar en la mesa de discusión. Hay un directorio nuevo dentro de la EPEC y bueno, que es justamente eso, que nos permitimos dialogar. Y bueno, de acá a recuperar todo lo que se perdió desde el 2018 para acá, y bueno, nos va a llevar un tiempo, pero siempre con la esperanza de que lo podamos lograr. Hay una suerte de, no sé suerte, pero cuando el trabajador llega o tiene por ahí condiciones laborales, por ejemplo, un sueldo que dice, bueno, llego rasguñando, pero llego a fin de mes y por ahí después se olvida de las condiciones en las cuales está inmerso ese trabajador, trabajadora. Está esto de decir, bueno, se olvidan de ser clase trabajadora. Sucede mucho esto cuando decían que la población o en su mayoría votó a este gobierno sin tener en cuenta las consecuencias de lo que conllevaba. ¿Hay una pérdida de lo que se llama creerse clase obrera? Creo que este último tiempo, perdóname, este último tiempo nos ubicó en la realidad. Nosotros el movimiento obrero creo que nunca fuimos clase media, o si fuimos una clase media baja. Y creo que este tipo de política nos hizo entrar en razón. Nosotros somos clase baja. Entonces, y hoy quedó mucho más demostrado y más remarcado. Entonces, por supuesto que las aspiraciones, ¿por qué no querer estar dentro de lo que es la clase media? Lo que sucede es que se ha dado todo este tipo de política. Hoy, por ejemplo, que se está proyectando que los aumentos salariales no van a poder ser más que un 1%, que es de acuerdo a la inflación, ya desde el momento que nos vienen marcando un techo, y va a ser muy difícil la recuperación de todo lo que hemos perdido como trabajadores. Entonces, habrá que ver de qué manera se le encuentra la forma a todo esto, y mucho más cuando ponen un techo, ya deja de ser paritaria, es una imposición, porque la paritaria es la discusión que podemos llegar a tener, es la gimnasia, es lo que hacemos y que aprendemos con los directivos, con los gobiernos. Pero hoy lamentablemente al marcar este techo, y bueno, se nos hace muy difícil. Creo que la gente le tocó vivir una campaña electoral muy atípica, ¿no? Un tipo que decía que iba a hacer una cosa, después 45 días o 30 días antes de la elección dijo que no lo iba a hacer, estoy hablando del presidente. Bueno, igual lo sigue después haciendo lo hoy en día. implementó y lo empezó a hacer, o sea, la gente confió en cierta forma. Y bueno, los trabajadores confiaron, y no solamente que confiaron, sino que no creyeron que iban a ser capaces de querer, por ejemplo, poner en debate el artículo 14. Más allá de que el trabajador sepa o no sepa que se le sacan las vacaciones y paga, o sea, pero digo, la gente creo que no tuvo esa conciencia, pero está palpando, realmente se está dando cuenta que hay cosas que están sucediendo que realmente atentan contra sus beneficios. No solamente con el ver si llego o no llego a fin de mes. Creo que va un poquito más allá de una cuestión económica, macroeconómica, sino que data de mucho tiempo de construcción. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer que los trabajadores entiendan de que no es solamente una paritaria, que no es solamente que nos aumentan un servicio o que el costo de la canasta de vida, la canasta familiar aumente. Va mucho más allá. Y creo que ahí sí hay que resaltar algún cierto grado de madurez de algunos dirigentes nacionales que han podido poner un freno en algunas cuestiones, por lo menos momentáneas. Veremos este año cuando arranquen las sesiones si quieren poner en marcha toda esta reforma, pero realmente para nosotros es muy grave y tenemos que lograr que el trabajador tome conciencia de lo que significa ese retroceso.
Estamos dialogando con Julio Chávez, secretario general del Gremio de Luz y Fuerza, y Ricardo Tosto del Sindicato de Obra Sanitaria, la EMOS, quienes confluyen en el triunvirato de la CGT. Ya para ir finalizando un poco la entrevista, ¿hace falta o faltó y sigue haciendo falta pedagogía de la lucha de la clase trabajadora? Digamos, ¿quién tiene el rol de volver a hacer esa Hablamos pedagogía? mucho de eso. Julio siempre hace hincapié en la docencia, como dice él, pero sí, tenemos que nosotros, creo que es uno de los pasos a seguir dentro del CGT, es empezar a formar esa capacitación a los trabajadores para que ellos entiendan un poquito de esa historia, que puedan analizar el presente realmente como dirigentes sindicales, y proyectarnos un futuro realmente donde pueda haber esa concientización. Porque yo creo que hemos llegado a una época donde el trabajador está muy cómodo. Más allá que muchos la estamos pasando mal, digo, pero cuando estábamos bien, estábamos cómodos. Y quizá para un trabajador recibir un aumento de sueldo era algo que venía y que ya sabían y bueno, pero siempre fueron apareciendo estos gobiernos que tienden a debilitar las organizaciones, que son las que tienen que ser garantes de inculcar esto en las nuevas generaciones. Yo creo que el tema es fundamental, el hecho de que buscar la docencia. Acá hay una cosa, todavía tenemos nosotros dirigentes en la ciudad, vamos a remitirlo a lo nuestro, donde se le tiene que contar la historia, y es una manera de incentivar y una manera de buscar, de crear conciencia en todo esto. ¿Por qué? Porque es donde estamos más necesitando, pero no necesitando en lo personal, es en lo institucional. Acá permanentemente vienen atacando a las organizaciones sindicales, a las obras sociales. Hoy se le está pegando a las obras sociales de una manera tal que es lo más complejo que estamos sobrellevando las organizaciones y quienes tenemos obras sociales propias. Está muy difícil. Entonces, todo eso es lo que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una generación que se encontró con muchas cosas hechas y muchos beneficios que costó años de lucha, y mucho más si nos ponemos a pensar que hubo compañeros que dieron la vida para poder lograr estos objetivos. Entonces hoy creo que por respeto a esa historia o a lo que marcaron los distintos dirigentes que tuvimos, y creo que hay que trabajar, pero principalmente hay que trabajar para sostener y fortalecer las organizaciones sindicales. A partir de ahí creo que todo lo demás puede ser llevadero. A lo mejor no va a ser fácil lograr los objetivos, pero sí al menos siempre intentarlo. No hay peor cosa que lo que no se hace. Sí, Julio, Ricardo, bueno, antes de pasar a la parte final justamente de la entrevista, quiero aprovechar la presencia de Ricardo para consultarle, porque parece que EMOS no tiene paz, porque acaba de comenzar el año y ya siguen estas polémicas, estas encrucijadas, por así decirlo, con lo que acaba de denunciar hace algunos días atrás Lucas Castro, el director de proposición, le ha pedido de nulidad de concursos. ¿Cómo justamente están viendo ustedes, como sindicato de trabajadores, el gremio de trabajadores allí, esto que está pasando en EMOS en el último tiempo? Recuerdo el año pasado, fin de año, esta asamblea que hubo de trabajadores por diferencias con José Océs. ¿Cómo es ese vínculo hoy en día y qué está pasando allí en el ente? Bueno, primero decirte que nosotros tenemos mucho paz. Los trabajadores, recién vengo del tanque de distribución, estaban los compañeros cargando sus herramientas bien tempranito para salir a dar respuesta a la ciudadanía. Estuve reunido un ratito con la jefa de agua para analizar cómo venimos con las pérdidas en Banda Norte, en el barrio de Alvar y Centro. Después la cuestión esta del oficialismo, la oposición, las compras. Yo creo que yo me junté con el secretario de gobierno y le manifesté directamente que la lectura que yo iba a hacer sobre esto se le iba a transmitir al secretario de Economía. El secretario de Economía es el que viene marcando el rumbo financiero de la municipalidad y es el que de último va a analizar estas cuestiones y hará lo que tenga que hacer para evitar que sucedan estas cosas. Nosotros el día de mañana hay convocado una reunión de directorio donde el director obrero, que nos acompaña hoy, aprovecho para saludarlo, compañero, va a manifestar en esa mesa, ¿no?, las cuestiones que no vemos tan bien, pero a ver, te vuelvo a repetir, si hay algo que no se hace bien, y bueno, el secretario de Economía tomará las decisiones que tenga que tomar para enderezar estas cosas que no pueden suceder. Yo entiendo que es difícil
amoldarse a lo estatal, al Estado, a la normativa, pero lo tenés que hacer, porque así como en el sector privado tenés que manejarte con ciertos régimen, con leyes, con AFIP, bueno, en el estatal pasa lo mismo, no se puede hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, pero creo que desde la Secretaría de Economía se va a encauzar esta situación de las contrataciones, por eso tengo la tranquilidad, ¿no? Pero uno lo que más, como organización sindical, lo que más espera es que los trabajadores trabajen tranquilos, que tengan sus herramientas, que lleguen los vehículos, que podamos avanzar en todo aquello que se comprometieron. Por lo menos el intendente nos ha dado su palabra de que su objetivo es revalidar realmente este servicio sanitario en la ciudad, invertir lo que se tenga que invertir, más allá de quién sea quien esté hoy como autoridad en el ente. Yo creo que hay una visión en conjunto de hacia dónde vamos, los trabajadores y el intendente, apuntando a una optimización y modernización de los servicios de los sanitarios. Por eso digo, estamos tranquilos. Para ya finalizar, les pregunto, ¿quién tiene el rol de convocar al movimiento trabajador? ¿Lo tiene la CGT, lo tiene la CTA, lo tiene la oposición? ¿Todas son correctas? No, la CGT siempre va a ser la convocatoria. Nosotros vamos a trabajar siempre lo que nos propusimos hace un año atrás. Es el hecho de trabajar en conjunto y de trabajar en unidad. Entonces, a partir de ahí creo que se puede hacer la convocatoria que sea necesaria y que lo requiera cada una de las organizaciones sindicales. Así que no estamos en la disputa de ver quién es el que tiene mayor o no figura o presencia. Tratamos de hacerlo con nuestro criterio. Creo que es importante el hecho de que podamos estar y estamos unidos, estamos juntos. Eso es fundamental y bueno, a partir de allí veremos a ver qué es lo que se puede construir. Lucas Felici, de ATE, cuando hablamos por la reincorporación de los trabajadores en la petroquímica de Río Tercero, nos dijo que la única salida de este gobierno es la crisis. ¿Usted lo considera igual, que digamos que vamos hacia un 2001 recargado? Y el análisis que hacen diferentes sectores, yo creo que mira, nosotros siempre somos muy respetuosos de lo que conlleva cada actividad, cada sindicato, porque yo te podría decir, pero yo no sé cómo han sido las negociaciones o esas reuniones entre esta gente, estos dirigentes, estos trabajadores, con las autoridades. Entonces hay que ser muy respetuosos. Sí creo que los resultados están a la vista, o sea, empiezan a aflorar conflictos de manera simultánea en diferentes ramas de la industria, de la economía, uno va palpando y te va dando cuenta de que sí, de que hay cosas que no mejoran. Por ejemplo, el campo. La canasta básica, los precios de los alimentos quizás en los últimos meses detuvieron su suba y uno va al supermercado y te das cuenta que hay productos que se mantienen en el mismo precio. Pero lo que ha subido el combustible, para los que nos movilizamos y tenemos que trasladarlo de un lado al otro, llevar a los chicos al colegio, a sus actividades y te das cuenta que ha sido un abuso. Entonces digo, creo que van aflorando estos problemas, entonces cada organización va manifestando cómo lo va padeciendo en lo que es lo estatal, ya desde hace mucho tiempo. El compañero Federico Giuliani con el ATE vienen manifestando, ¿no? Y haciendo como un repudio excepcional, porque claro, la parte estatal nacional han sufrido, creo que la mayor cantidad de despidos de todo lo que ha sido este primer año de Javier Milei. Entonces, digo, lo va padeciendo cada sector, cada actividad, y de ahí van mostrando cómo está la situación. Que el campo se levante, mismo como que CRA rural le ponga freno al gobierno, ya pone por ejemplo, en rojo el termómetro. Sí, yo creo que todo está afectando. Acá, esto que decía, más vale que no vamos a... Cada uno de los compañeros tiene su manera de expresar y es respetable. Entonces, acá creo que crisis la estamos viviendo día a día. Y lo que está sucediendo nosotros, mejor por ahí lo vemos en los distintos ámbitos, pero también en el ámbito privado hay una gran desocupación que se va generando día a día. ¿Por qué? Producto de que todas estas decisiones que va tomando, la decisión de importar, y creo que esto va a causar un efecto va a contrarrestar todos los derechos, va a contrarrestar la dignidad
de los trabajadores, de la sociedad. Así que bueno, esperemos más adelante a ver qué es lo que se puede hacer. Siempre la intención o la voluntad o la predisposición de la CGT es estar acompañando y estar unidos, y bueno, y a partir de ahí la gente de campo, por supuesto que también tienen sus cosas y sus intereses, y bueno, y también los está afectando. Entonces llegará un momento, habrá que ver de qué manera se puede manifestar o se puede salir a reclamar por todo esto, ¿no? Julio, Ricardo, bueno, muchas gracias por haber venido. La consulta que le hago, ¿son expectantes para el 2025? Sí, por supuesto, expectantes, pero esperanzados. Siempre hay una cosa que no podemos perder los trabajadores, la esperanza. Y ojalá que dentro de esa esperanza podamos lograr alguna cosa, bueno, al menos poder sostener y poder sobrellevar este tipo de política, y esperanzado a lo mejor de que pueda haber una reacción realmente para hacerle entender, porque acá no podemos hablar de que pretendemos que se vaya el gobierno, no, que haya un cambio dentro de lo que es la política en todo caso. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de ser respetuosos de quienes lo votaron y quienes lo pusieron en este lugar. Yo creo también que así como nosotros vamos marcando, ¿no?, cuáles son los pasos hacia ahí dentro del mundo laboral, del movimiento obrero, es importante que los trabajadores, los compañeros y las compañeras sepan que más allá de que si ha habido mucho o poco acompañamiento, el momento para dar un paso hacia adelante son ahora las elecciones. Este año, un año electoral donde uno tiene que tomar decisiones, porque si nos vamos a vivir quejando solamente, pero después cuando llegue el momento electoral no acompañamos al movimiento obrero, que por lo menos en nuestro caso, nuestros trabajadores, así como decía Julio, muchos eligieron por otro lado. Cuando pasó con Macri le pasó lo mismo, habían votado a Macri, después hacíamos las reuniones internas con nuestros compañeros y se quejaban de alguna cuestión, y bueno, pero si usted compañero lo votó. Entonces, digo, hay que airearle la cabeza al trabajador y decir, este año son las elecciones, este año se deciden quiénes van a estar representando y quiénes van a estar votando, todo lo que hace que se mueva nuestra sociedad, nuestro gobierno. Así que pedir ese acompañamiento a los trabajadores, y como decía Julio, con la esperanza de saber que más allá de que podemos no estar tan bien, podemos poner en marcha nosotros un montón de políticas para beneficiar a nuestros trabajadores, que son los que realmente están detrás nuestro. Bueno, Julio Chávez entonces y Ricardo Tosto, bueno, integrantes del triunvirato de la CGT Regional de Río Cuarto, bueno, gracias por haber venido y bueno, buen 2025 para todos. No, muchas gracias a ustedes, muy bien. Bueno, ahí está entonces 2 de los 3 integrantes de los 4, nos agregan aquí los compañeros del triunvirato de la CGT Río Cuarto, bueno, haciendo un análisis de lo que fue el 2024, las expectativas para el 2025 y también el rol de participación política de la CGT de cara a las elecciones legislativas que se vienen para el 2025.